La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la vieja mansión de los Jiang, una casa donde cada rincón respiraba secretos. El aroma a jazmín seco impregnaba el aire, mezclado con el incienso que la señora Jiang encendía todas las mañanas, como si pudiera purificar las mentiras acumuladas en esas paredes. Sentada frente al espejo de su habitación, Catalina Jiang, de 28 años, ajustaba sus gafas de montura gruesa y se observaba con unos ojos que parecían no haber pertenecido nunca a esa casa. Su piel era pálida, casi translúcida, y el vestido beige que llevaba parecía haber sido elegido para hacerla desaparecer. «Catalina, aún no te has cambiado de ropa», gritó su madre desde la planta baja con impaciencia. «La familia Mu ya está aquí». Catalina apretó los puños. Era el día de la boda, pero no la suya. Era el día en que sería entregada como moneda de cambio, en lugar de su media hermana favorita, Daniela Jiang. «¿De verdad esperas que me case con el prometido de mi hermana?», susurró frente al espejo, para sí misma. Bajó las escaleras en silencio, y su presencia discreta apenas fue notada hasta que Daniela apareció como una explosión de perfume y perfección, aferrándose al brazo de su madre como si fueran aliadas inseparables. «Mamá, ¿no crees que es injusto obligarla?», dijo Daniela con falsa preocupación. «Sé que lo haces por la familia». «Pero, Catalina, basta», interrumpió la señora Jiang. «Catalina conoce su lugar. Siempre lo ha sabido». Catalina no respondió. Solo miró a Daniela a los ojos. Había algo en esa expresión angelical que escondía crueldad, el tipo de crueldad que destruye vidas sin ensuciarse las manos. La ceremonia fue rápida, casi mecánica. El novio, Adrián Mu, no apareció. En su lugar, un representante frío y calculador entregó un documento para firmar. Catalina, sin maquillaje, con el cabello recogido y la mirada baja, firmó con manos temblorosas. «El joven señor Mu está enfermo», dijo el representante. «No podrá asistir a la cena de esta noche». Mientras los invitados se retiraban y las sonrisas falsas se disolvían como azúcar en agua, Catalina subió hasta la habitación de invitados asignada para ella en la mansión de los Mu. Todo era oscuro, opulento y silencioso. Un silencio que aplastaba. Más tarde, esa misma noche, se encontró nuevamente sola frente al espejo, esta vez en el baño privado de la habitación. Con dedos firmes, comenzó a quitarse las gafas, el moño apretado, la ropa sin gracia. Abrió una pequeña caja de madera escondida en el fondo de su maleta. Dentro estaban los restos de quien era antes: un lápiz labial rojo oscuro, unos pendientes de perla, un vestido negro ceñido que moldeaba su cuerpo, un collar antiguo que había pertenecido a su madre biológica, fallecida en circunstancias que nunca le fueron explicadas. Se miró al espejo una vez más. Sus rasgos delicados, antes ocultos, ahora cobraban vida. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con algo nuevo: determinación. Esa misma noche, decidió aparecer en la cena de la familia Mu, no como la esposa invisible y fea que todos esperaban, sino como una mujer capaz de cambiar su destino con una sola mirada. Cuando entró en el salón principal de la mansión, los murmullos se congelaron en el aire. Los hombres alzaron las cejas, las mujeres la miraron con envidia, y uno de ellos, alto, de expresión sombría, oculto en la penumbra del balcón, dejó caer su copa de vino al verla. Era Adrián Mu, el hombre que se había negado a verla, ahora atónito ante su presencia. Ella lo miró a los ojos y sonrió, con una dulzura herida, como quien dice: «Aquí estoy, y nunca más me verás de la misma forma». Lo que Catalina no sabía era que él también escondía un secreto, uno tan grande como el de ella. Y si estás tan intrigado como yo con su secreto,
Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Catalina permaneció firme frente a él, aunque por dentro todo temblaba. La mirada de Adrián Mu era impenetrable, oscura, orgullosa. Pero bajo esa fachada de piedra, algo se quebró en su interior al verla. ¿Quién eres tú?, preguntó él finalmente, con la voz baja y grave. Catalina no bajó la mirada. Tu esposa. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Algunos sirvientes fingieron no escuchar. Otros simplemente desaparecieron. Adrián entrecerró los ojos, observándola de arriba abajo, como si intentara resolver un enigma que no recordaba haber aceptado. Catalina sostenía su mirada, aunque su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. No eres la misma mujer que vi en el registro de matrimonio. Tal vez porque no soy la mujer que todos querían ocultar, respondió ella con voz suave, pero firme. Estoy cansada de esconderme. Él no respondió. Se giró y desapareció por una puerta lateral sin decir una palabra más. Catalina sintió que el aire salía de sus pulmones con un suspiro que llevaba años contenido. No había odio en sus ojos, pero tampoco había ternura. Horas más tarde, Catalina regresó a la habitación que le habían asignado. Cerró la puerta con cuidado, apoyando la frente contra la madera. Su reflejo aún la observaba desde el espejo sobre la cómoda. Se quitó los zapatos, dejando que sus pies descalzos tocaran la alfombra suave, como si buscara anclarse a esa nueva realidad. Caminó hasta el armario y abrió la pequeña maleta donde había escondido, entre dobladuras, un diario de tapas gastadas. Era el único objeto que le había quedado de su madre biológica. Lo había encontrado por accidente años atrás, escondido dentro de una vieja caja de costura. Con manos temblorosas, lo abrió en la página marcada por una flor seca. No confíes en nadie que sonría demasiado. A veces, las sonrisas son cuchillos disfrazados. Catalina recorrió la frase con la yema de los dedos. Su madre había escrito eso semanas antes de morir. Nunca se investigó la causa de su muerte. Un accidente, dijeron. Pero Catalina siempre había sentido que había más, mucho más. Cerró el diario y se recostó en la cama. El techo de la habitación era tan alto que le parecía estar dormida bajo una cúpula vacía. El silencio se volvió espeso, casi pegajoso. Entonces, un sonido. Un golpe seco. Catalina se levantó con rapidez. Abrió la puerta con cuidado y se asomó al pasillo. Una figura avanzaba tambaleante, sujetando su costado con una mano ensangrentada. Sus ojos se encontraron. Era León Mu, el primo menor de Adrián. «¿Tú?», susurró Catalina. Él sonrió, aunque con dolor. «¿Sigues viéndome como un bufón? ¿O ahora puedes ayudarme?». Catalina lo sostuvo cuando estuvo a punto de caer. Lo llevó con esfuerzo hasta su habitación y lo recostó en el sofá. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo esto?». «Digamos que ser un Mu no siempre significa ser intocable», dijo entre jadeos. «Pero no te preocupes, todavía no estoy muerto». Catalina corrió al baño y volvió con vendas, algodón y una toalla húmeda. «No soy enfermera», dijo, mientras limpiaba con cuidado la herida, «pero haré lo que pueda». Él la observaba con ojos febriles. No solo por la herida, había algo en su mirada, algo que la inquietaba, y sin embargo, no desvió la vista. «Eres diferente sin esas gafas», susurró. Catalina sintió un escalofrío, no por sus palabras, sino porque no sabía si era un cumplido o una advertencia. «No quiero problemas», dijo ella con firmeza. «Ya estás casada con uno», murmuró él, justo antes de desmayarse. Catalina lo cubrió con una manta ligera. El olor a sangre todavía impregnaba el aire, mezclado con el aroma tenue de su perfume. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando hacia la puerta cerrada. Afuera, el fuego del pasado comenzaba a arder.
Y lo que Catalina aún no sabía era que su matrimonio, su familia y su identidad estaban a punto de volverse cenizas. Catalina despertó sobresaltada al escuchar un murmullo detrás de la puerta. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, tiñendo la habitación con un tono grisáceo. Leon Mu seguía dormido en el sofá, con el rostro pálido pero sereno. A su lado, una taza de té que ella le había preparado seguía intacta. Se acercó a la puerta y la entreabrió con cautela. Catalina Jiang, una voz masculina, firme, del otro lado. Ella abrió un poco más. Era un hombre alto, de traje impecable y mirada inquisitiva. Soy Leng Shu, asistente personal del joven señor Mu. El joven maestro desea verla ahora. Catalina sintió que el estómago se le apretaba. ¿Adrián? Después de todo, asintió con la cabeza y siguió al asistente por el largo pasillo de la mansión, donde los cuadros antiguos parecían observarla con juicio mudo. La condujo a una biblioteca privada, donde el aroma a cuero viejo y tabaco flotaba en el aire. En el centro de la sala, frente a una gran ventana, él estaba allí. Adrián Mu, pero algo era distinto. No vestía como en la cena. Ya no había arrogancia en su postura. Estaba de espaldas, observando el jardín con las manos entrelazadas detrás. Cuando se giró, Catalina no supo si era la luz o si verdaderamente era otro hombre. ¿Usted me mandó llamar?, preguntó con una voz que sonó más firme de lo que sentía. Sí, respondió él con calma, caminando hacia ella con pasos lentos. Quería verte, sin disfraces. Catalina frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Adrián la observó en silencio por unos segundos, como si la estuviera evaluando por primera vez. Finalmente, sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida. Fue una de esas sonrisas que ocultan veneno. Me refiero a esto, dijo, y sacó de su bolsillo una foto arrugada. Esta es la mujer con la que me casé, ¿cierto? Era una imagen de ella con las gafas, el cabello recogido y sin maquillaje. El retrato de la invisibilidad. Fui obligada a casarme en esas condiciones. Usted ni siquiera asistió a la boda. Y sin embargo, aquí estás, transformada. ¿Qué esperas de mí ahora, Catalina? Ella tragó saliva, obligándose a mantener la mirada fija en él. Respeto, lo mismo que cualquier persona merece. Él se acercó, invadiendo su espacio personal. El aire entre ellos se tensó, como si cada palabra no dicha flotara a medio camino. No eres fea, murmuró. De hecho, eres sorprendentemente atractiva. Catalina retrocedió un paso. No vine a seducirlo. Pero eso es lo que están diciendo todos, añadió con frialdad. Que la hija bastarda de los Jiang se metió en esta familia para escalar. La bofetada fue invisible, pero dolió más que si hubiera sido real. Entonces, ¿eso es lo que piensa de mí? Antes de que él respondiera, la puerta se abrió bruscamente. Leon Mu, aún con el rostro pálido, apareció apoyado en el marco. Primo, creo que estás olvidando que Catalina es tu esposa, dijo, con una voz cargada de ironía. ¿O vas a seguir fingiendo que no te importa? Adrián le lanzó una mirada gélida. Este no es asunto tuyo, León. Lo es cuando humillas a una mujer que ni siquiera conoces, cuando te escondes detrás de un apellido y una máscara, o debería decir, detrás de una mentira. Catalina los miraba sin entender. ¿Qué está pasando aquí? León se giró hacia ella, sus ojos ahora más serios que nunca. Catalina, el hombre con el que te casaste no es quien dice ser. ¿Qué?, susurró, sintiendo cómo el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. El verdadero Adrián Mu desapareció hace años de la vida pública. El hombre con el que firmaste los papeles es Matías Mu, su hermano mellizo, el que todos creen muerto
el que fue borrado del árbol genealógico por decisión del padre, Catalina sintió un zumbido en los oídos. Matías, un nombre que solo había escuchado en susurros en la prensa años atrás, vinculado a un escándalo familiar. Adrián o Matías. Ahora la observó en silencio. Su expresión era una mezcla de desafío y resignación. No importa cómo me llames. Lo que importa es que ahora estamos casados. Y si quieres sobrevivir aquí, será mejor que aprendas rápido cómo se juega este juego. Catalina no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Dio media vuelta y salió de la habitación con paso firme, mientras los dos hombres la observaban en silencio. Pero, al cerrar la puerta tras de sí, supo que algo dentro de ella también se había cerrado. El juego había comenzado, y ella no pensaba perder. Catalina bajó las escaleras con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Cada paso retumbaba en su cabeza como un eco de traición. Matías Mu, no Adrián, no su esposo. ¿O sí? Las paredes de la mansión se volvían cada vez más estrechas, como si intentaran sofocarla con sus sombras de mármol. Necesitaba aire, luz, ver algo que no estuviera contaminado por las mentiras. Cruzó el jardín, ignorando las miradas curiosas de los empleados, hasta llegar a un invernadero olvidado detrás de la casa. Allí, entre enredaderas secas y rosas marchitas, Catalina se sentó en un banco de hierro oxidado y lloró, no por debilidad, sino por la furia de haber sido usada. Una vez más, sacó el diario de su madre del bolso, pasó las páginas amarillentas hasta detenerse en una que nunca había leído antes. Estaba doblada, oculta entre otras hojas, como si alguien la hubiera querido esconder. Hoy me obligaron a guardar silencio. Dicen que si hablo, perderé a mi hija, que la familia Mu destruirá todo lo que amo. Pero sé que Catalina sabrá la verdad algún día. Y cuando eso pase, espero que tenga el valor de no perdonarlos. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un diario común. Era una advertencia. Y estaba más sola de lo que imaginaba. ¿Buscando respuestas?, dijo una voz femenina tras ella. Catalina se volvió. Una mujer de rostro delicado y ojos oscuros se acercaba lentamente. Vestía un abrigo de seda gris, llevaba un perfume tenue de lirios y tenía una sonrisa suave, demasiado suave. Soy Luciana Cheng, asesora legal de la familia Mu, también prima política de tu esposo. ¿Puedo sentarme? Catalina asintió sin decir palabra. Luciana la observó con una mezcla de compasión y juicio. Escuché que descubriste la verdad sobre Matías. ¿Quién más lo sabe? Muy pocos. Y todos lo niegan, incluso yo, cuando me conviene. Catalina apretó el diario entre las manos. ¿Por qué fingir que él es Adrián? Porque a veces las apariencias son más valiosas que la verdad. El verdadero Adrián murió en un accidente, uno que nunca se investigó del todo. Matías regresó años después, reclamando su lugar. El patriarca lo aceptó. Los demás, fingimos. Catalina la miró a los ojos. ¿Y qué tiene que ver mi madre con esto? Luciana bajó la voz. Tu madre trabajó como contadora en la empresa Mu cuando era joven. Descubrió movimientos financieros ilegales ligados a la fundación de caridad de la familia. El mismo día que pensaba denunciarlo, tuvo el accidente que le costó la vida. ¿Estás diciendo que la mataron? Luciana no respondió. Solo extendió la mano y colocó un pendrive en la palma de Catalina. Si vas a quedarte aquí, más vale que entiendas con quién estás jugando. Pero cuidado, Catalina. Saber demasiado puede costarte más que la inocencia. Luciana se levantó y se marchó, dejando el invernadero envuelto en un silencio denso, casi sagrado. Catalina sintió el frío metal del pendrive en su mano. No sabía qué contenía, pero algo dentro de ella se encendió. No era miedo, era fuego. Al regresar a la mansión, encontró a León,
esperándola junto a la puerta trasera. ¿Estás bien? No. Pero tampoco pienso rendirme. León la acompañó en silencio hasta su habitación. Antes de entrar, Catalina se detuvo. ¿Por qué me ayudaste, León? Él se encogió de hombros. Porque sé lo que es vivir en una mentira, y porque no mereces esto. ¿Y tú sí? Preguntó ella, con un atisbo de sonrisa amarga. Yo ya estoy roto, pero tú todavía puedes pelear. Al cerrar la puerta tras de sí, Catalina sintió por primera vez que no estaba sola del todo. Esa noche, encendió su laptop y conectó el pendrive. Archivos, fotos, grabaciones. Uno de los videos mostraba a su madre en una sala de reuniones, nerviosa, hablando con alguien fuera de cámara. No voy a firmar esos documentos. Esto es lavado de dinero. Si creen que pueden comprarme, están equivocados. Otro archivo era una carta firmada por el patriarca Mu, datada semanas después de la muerte de su madre. La situación con la señorita Jiang está controlada. Agradezco su cooperación, Luciana. Catalina apagó la computadora, temblando, no por miedo, sino por la certeza. Habían asesinado a su madre, y todos lo sabían. Y justo cuando pensó que ya nada podía sacudirla más, una explosión de gritos llegó desde el ala este de la casa. Abrió la puerta. Sirvientes corrían, y el mayordomo gritaba por teléfono: «Llamen a una ambulancia». Catalina se acercó. ¿Qué pasó? El patriarca Mu, el señor Esteban, ha caído por las escaleras. Está inconsciente. El mundo se detuvo por un instante. El único que conocía toda la verdad, el único que quizás podía confirmarla, estaba ahora entre la vida y la muerte. Y Catalina sintió por primera vez que todo esto no era una coincidencia. Catalina no durmió esa noche. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo las luces de la ambulancia iluminaban los muros antiguos de la mansión Mu. El patriarca, Esteban, había sido llevado en estado crítico. No respondía a estímulos. El diagnóstico era reservado, y aunque todos susurraban que fue un accidente, Catalina ya no creía en coincidencias. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de algo nuevo, algo denso, como si las paredes supieran que el equilibrio familiar se había roto. Catalina caminó hasta el comedor, esperando ver a León o a Luciana, pero en su lugar, él estaba allí, Matías, o Adrián, o quien fuera, sentado con elegancia, vestido de negro, hojeando el periódico como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Levantó la vista al verla entrar. Sus ojos oscuros, esa vez, no parecían fríos. Parecían cansados. «Buenos días», dijo él, con una voz inesperadamente suave. Catalina no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, manteniendo la distancia. «¿Cómo está Esteban?» Matías dobló el periódico con cuidado. Lo dejó a un lado. «Vivo, pero apenas». Hizo una pausa. Luego bajó la mirada a su taza de té. «Dicen que se resbaló, pero tú y yo sabemos que los Mu no se resbalan. Caen cuando alguien los empuja». Catalina sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que alguien intentó matarlo?» «Estoy diciendo», respondió él, mirándola de nuevo, «que alguien tiene mucho que ganar si Esteban no vuelve a hablar, incluyéndome». La confesión flotó entre ellos como una llama. Catalina no sabía si estaba jugando con ella o pidiéndole ayuda. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó. Matías se levantó. Se acercó a ella. Se inclinó levemente, apoyando una mano sobre el respaldo de su silla. Su cercanía la envolvió como un campo magnético. «Porque tú también tienes enemigos en esta casa. Y porque, aunque no me creas, no quiero que te destruyan». Catalina lo miró, confundida. Sus ojos buscaban una mentira, una señal de manipulación. Pero solo encontró fatiga y algo que no había visto antes:
culpa. Anoche vi los archivos, susurró ella. Vi a mi madre. Vi las cartas. Ustedes las silenciaron. Matías no pareció sorprendido. Asintió lentamente. Yo no firmé esa orden, pero no detuve a quienes lo hicieron. Y eso me convierte en parte del crimen. ¿No es así? Un silencio tenso se extendió entre ambos. Catalina se levantó, caminó hacia la ventana. La luz de la mañana le acarició el rostro. Por un momento, parecía otra persona, una mujer más fuerte. No sé si puedo perdonarte, dijo sin volverse. No te estoy pidiendo que lo hagas, pero si alguna vez decides que no quieres pelear sola, aquí estaré. Ella se giró, lentamente. Lo miró. ¿Y cómo sé que no me vas a traicionar también? Él dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su cercanía era tan intensa que el aire pareció desaparecer entre ambos. No lo sabes, susurró, pero podrías darme la oportunidad de demostrarlo. Sus ojos se encontraron, y por un instante el mundo pareció detenerse. Fue un roce apenas perceptible. Sus dedos rozaron los de ella cuando Catalina bajó la mano. Un contacto eléctrico, breve, pero suficiente para hacerla estremecer. Catalina se apartó, respirando hondo. Hay una reunión familiar esta noche, dijo él. Quieren hablar sobre la sucesión de Esteban. Si no te presentas, pensarán que estás huyendo. Y si lo estoy, entonces alguien más hablará en tu nombre. Y no te gustará lo que digan. Esa noche, la sala principal de la mansión se llenó de rostros tensos, copas sin tocar y susurros venenosos. Catalina llegó última. Llevaba un vestido color vino oscuro, el cabello suelto y el rostro sin maquillaje, pero no necesitaba adornos. Esa noche brillaba como una amenaza silenciosa. Todos se giraron al verla. Luciana le sonrió discretamente. León le hizo un gesto de apoyo, pero el resto la miraba como a una enemiga. ¡Qué sorpresa!, dijo una voz familiar. Pensamos que no tendrías el valor de aparecer. Daniela Young, de pie junto a su madre. Perfecta, como siempre. Catalina sintió un nudo en el estómago. Ella también había sido parte de todo. «Ya no me escondo», Daniela dijo Catalina con firmeza. «Puedes dejar de fingir preocupación. Sabes bien por qué estoy aquí». «Yo no tengo nada que ocultar», respondió la otra, con una sonrisa venenosa. «¿No? Entonces quizás te gustaría explicar por qué tu nombre aparece en las transferencias de la Fundación Luz Clara, justo después de la muerte de mi madre». El silencio fue absoluto. «¿Qué estás insinuando?», espetó la señora Young. Catalina sacó una copia impresa de uno de los documentos del pendrive. Lo colocó sobre la mesa. «Estoy diciendo que mi madre fue silenciada por alguien que lavaba dinero en nombre de la caridad. Y todo apunta a ti». Antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión sacudió la sala. Una de las ventanas estalló. Los guardias corrieron. Gritos, confusión. Catalina cayó al suelo. Matías la cubrió con su cuerpo. «¿Estás bien?». «Sí», susurró, con el corazón latiendo como un tambor. Y mientras todos corrían, Catalina entendió algo con absoluta claridad. Alguien estaba dispuesto a matarla, y ya no había vuelta atrás. El estruendo de la explosión aún resonaba en los oídos de Catalina mientras los vidrios caían como lluvia sobre la alfombra. El aire estaba impregnado del olor a pólvora, sudor y miedo. Matías seguía sobre ella, cubriéndola con su cuerpo como un escudo humano. «¿Estás herida?», preguntó él, con la voz entrecortada. «No, creo que no», respondió Catalina, temblando. Ambos se incorporaron lentamente, mientras los guardias revisaban los alrededores. León apareció corriendo desde el ala norte, con el rostro desencajado. «Fue una advertencia», gritó. «Alguien quiere callarte, Catalina». Luciana llegó segundos después, jadeando, con un teléfono en la mano.
Encontraron un coche negro abandonado cerca del muro sur. Dentro, una nota. La próxima bala será directa. Catalina se quedó en silencio. Ya no había dudas. No era solo una guerra de poder, era una cacería. Y ella era el blanco. ¿Quién lo hizo?, preguntó León, mirando a todos. Catalina dio un paso adelante. Sacó una copia más del diario de su madre y la colocó sobre la mesa. Sé quién está detrás. Sé quién mató a mi madre. Quién controla las fundaciones falsas. Quién lava el dinero. Y quién ha intentado silenciarme desde el principio. Todos en la sala se tensaron. No digas tonterías, dijo la señora Jiang, con un hilo de voz. Catalina la miró directamente a los ojos. No eres tú, madre. Eres cómplice, sí, pero no eres la mente. La verdadera persona detrás de todo esto es... Se giró lentamente. Luciana Cheng. La sala se congeló. Luciana parpadeó, pero no se inmutó. Eso es absurdo, dijo con calma. He servido fielmente a esta familia durante años. Catalina sostuvo en alto otro documento del pendrive. Este es un audio en el que Esteban Mute menciona como la responsable de gestionar las transacciones especiales para ocultar dinero y pagar a los hombres que amenazaron a mi madre. Luciana soltó una carcajada baja y elegante. Eres lista, Catalina. Más de lo que pensé. Pero estás jugando con fuego, y el fuego quema. Matías se acercó. Si tocas un solo cabello de Catalina, yo mismo te haré pagar. Luciana giró hacia él con una sonrisa helada. Tú, el bastardo escondido, el hermano olvidado. ¿Ahora juegas al héroe? Puede que lo sea, pero no soy asesino. Luciana sacó lentamente algo de su bolso. Un arma, brillante, pequeña, elegante. Los guardias reaccionaron, pero ella fue más rápida. Nadie se mueva, dijo con voz firme. Nadie. Catalina y yo tenemos una cuenta pendiente. No tienes salida, dijo León con voz firme. Esto está terminado, Luciana. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Y entonces sucedió. En un instante, Luciana giró el arma, apuntó directo a Catalina. Todo fue lento. El grito de Matías. El salto de León. El disparo. ¡Bang! El cuerpo de León cayó sobre Catalina. La sangre empapó el vestido de ella. Los ojos de León aún abiertos, sorprendidos. «No», susurró Catalina. «No». Luciana fue inmovilizada por los guardias. El arma cayó al suelo con un sonido sordo. Catalina sostuvo a León entre sus brazos, lágrimas calientes cayendo sobre su rostro. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». León sonrió débilmente, su aliento ya corto. «Porque tú aún tienes algo por lo que luchar. Yo ya no». «No digas eso», sollozó Catalina. «No te vayas. Por favor, vívelo. Catalina, vive todo lo que yo no pude», susurró, antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio que siguió fue denso, doloroso. Matías se arrodilló junto a Catalina. En silencio, tomó su mano manchada de sangre. «Lo siento», susurró él, con la voz rota. «Lo siento por todo». Catalina no respondió. Se levantó con los ojos llenos de fuego. Horas después, en una sala privada del ala oeste, los abogados firmaban papeles. Luciana sería entregada a las autoridades junto con todos los documentos recopilados por Catalina. Matías se acercó a ella con lentitud. Iba a hablar, pero Catalina alzó la mano. «No digas nada. No ahora. ¿Aún me odias?». Catalina lo miró. Largo, profundo. «No te odio, pero no sé si puedo amarte». Matías bajó la mirada. «Entiendo». Ella lo tocó levemente en el brazo. «Pero quiero intentarlo. No por lo que fuiste, sino por lo que podríamos ser». Él la miró. Por primera vez sin barreras, sin máscaras. Solo un hombre, roto y dispuesto a recomenzar.
Y entonces, como un rayo silencioso que atraviesa la oscuridad, él murmuró: «Te amo, Catalina. Siempre lo hice. Solo tenía miedo de que no pudieras ver más allá de mi rostro, de mi historia, de mi sombra». Catalina lo abrazó, aún temblando. «Veo más que eso, Matías. Veo a alguien que eligió quedarse cuando todos huían. Veo al hombre que salvó mi vida 2 veces». Él cerró los ojos. «Gracias por no rendirte». Y justo entonces, en medio del dolor, el miedo y la sangre, nació algo nuevo. No era perdón aún, no era amor completo, era algo más fuerte, una promesa. El cielo sobre la ciudad de Huayang amaneció cubierto de nubes violetas, como si el mundo entero guardara luto por León Mu. En la mansión, el silencio era espeso. Catalina caminaba por los pasillos con una calma extraña, casi sagrada. El dolor en el pecho seguía ahí, pero ahora iba acompañado de una nueva certeza. Ella había sobrevivido. Luciana había sido arrestada esa madrugada, esposada, con la cabeza en alto como si no mereciera vergüenza. Las pruebas eran irrefutables: lavado de dinero, extorsión, intento de asesinato, y la orden que derivó en la muerte de Isabel Jiang, la madre de Catalina. «Fue ella», dijo Matías frente a los oficiales. «Ella fue quien entregó el diario, quien manipuló a Esteban, quien me convenció de ocultarme bajo la identidad de mi hermano muerto». Catalina lo observaba desde el fondo del salón. No lo interrumpió. No esta vez. Horas más tarde, en el despacho vacío del patriarca, Matías la encontró mirando por la ventana, los dedos acariciando un retrato antiguo. «¿Es tu madre?», dijo él al acercarse. Catalina asintió. Nadie en esta casa recordaba su nombre, pero yo no la he olvidado un solo día. Matías se detuvo junto a ella. «Luciana ya está bajo custodia. La prensa no tardará en publicar todo. El apellido Mu no volverá a ser lo mismo». «Tal vez eso no sea malo», respondió Catalina. «Tal vez es hora de empezar de nuevo». Él la miró con suavidad. «¿Nosotros también?». Catalina giró el rostro hacia él. La luz suave del atardecer acariciaba su piel. Sus ojos, enrojecidos, ya no reflejaban furia, sino resignación luminosa. «¿Aún quieres intentarlo?». «Más que nunca», susurró él, «pero solo si tú también lo deseas». Catalina se acercó, lo bastante para que el calor de su cuerpo tocara el de él. No había urgencia, solo una necesidad tranquila, silenciosa. Esta vez, dijo ella, no habrá mentiras, no habrá máscaras, no habrá medias verdades. «Lo prometo». «Entonces sí». Matías alzó una mano temblorosa y la posó en la mejilla de Catalina. Ella no se apartó. Cerró los ojos, por fin, sin miedo. Sus labios se encontraron con lentitud, con la ternura de 2 personas que ya conocían el dolor y que aún así decidían amar. Fue un beso profundo, lleno de cicatrices, pero también de futuro. Un renacimiento. Días después, Catalina recibió una carta del abogado de Esteban Mu. A pesar de seguir inconsciente, el patriarca había dejado un testamento actualizado antes del accidente. En él, Catalina era nombrada heredera de una de las propiedades rurales de la familia, un antiguo viñedo abandonado a las afueras de la ciudad. «¿Un viñedo?», preguntó Matías al ver el sobre. «¿Vas a convertirte en productora de vino ahora?». Catalina sonrió por primera vez en semanas. «Tal vez. O en dueña de un café con vista a los viñedos. ¿Quién sabe? Suena como un lugar para empezar de cero». Ella lo miró. La brisa movía su cabello. Las sombras ya no la seguían. «Sí, un lugar donde nadie se esconda, donde podamos ser nosotros». El día de la inauguración del café, semanas más tarde, Catalina se presentó con un vestido blanco sencillo y una pequeña cadena de perlas. El local se llamaba Flor de Invierno
en honor a su madre cuya flor favorita florecía en las estaciones frías. Matías llegó con un ramo de lirios blancos y una caja pequeña. «¿Esto es para mí?», preguntó Catalina, recibiendo las flores. «No solo eso», dijo él, abriendo la caja. «Es una promesa. Dentro, un anillo de plata con una piedra transparente. Sin ostentación, solo honestidad». «No es para un compromiso formal», aclaró él, un poco nervioso. «Es para recordarte que el amor no necesita gritar. A veces, basta con quedarse». Catalina lo miró con lágrimas en los ojos. Asintió. «Entonces, quédate». Se abrazaron frente a las ventanas del café, mientras el sol se colaba entre las cortinas claras. Afuera, la tierra comenzaba a despertar del invierno, tímida pero viva. Y por primera vez, Catalina Young no sentía miedo. No por el pasado, no por el futuro, porque en ese momento tenía un presente que le pertenecía. Uno que había ganado con verdad, con lágrimas y con amor. La primera nevada del invierno llegó sin previo aviso. Los copos danzaban sobre el viñedo, cubriendo las vides dormidas como si el cielo quisiera arropar cada raíz con delicadeza. Desde la ventana del café, Flor de Invierno, Catalina observaba en silencio, una taza de chocolate caliente entre las manos. «¿Sabías que la nieve actúa como una manta para las plantas?», dijo Matías a su lado, sirviéndose una segunda taza. «Protege las raíces del frío extremo». «Como el amor», murmuró Catalina. «No evita el invierno, pero sí lo vuelve más llevadero». Ambos se miraron. Ya no quedaban restos del miedo de antes. Lo que había entre ellos ahora era suave, cálido y duradero como esa nieve que caía. No pretendía impresionar, solo quedarse. Desde la inauguración del café, habían pasado 2 meses. El escándalo que involucraba a la familia Mu ocupó los titulares durante semanas, pero Catalina se negó a dar entrevistas. No buscaba fama, quería paz. Luciana había sido condenada. La madre de Catalina, con su nombre ahora limpio y recordado con respeto, fue reconocida póstumamente como víctima y denunciante. La justicia, aunque tardía, llegó. Y Esteban Mu, aún en estado vegetativo, permanecía bajo cuidados intensivos. El imperio Mu fue dividido, el apellido manchado, pero Catalina se liberó. «León también estaría orgulloso de ti», dijo Matías, rompiendo el silencio. Catalina cerró los ojos por un momento, como si pudiera sentir su presencia en el crujir de la madera o en el calor suave del aire. «Él fue mi primer hogar», susurró, «y tú fuiste la puerta que me atreví a abrir después». Matías tomó su mano por sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «A veces pienso en todo lo que hicimos mal, en las decisiones, las mentiras, las heridas, y sin embargo, aquí estamos». «No sobrevivimos a pesar de eso», respondió Catalina. «Sobrevivimos porque de alguna forma supimos cambiar». Un par de semanas después, Catalina fue al cementerio con una flor blanca y una carta. Caminó entre los cipreses hasta la tumba de su madre, ahora restaurada, con su nombre completo grabado en mármol: Isabel Young. La verdad vivirá mientras alguien la recuerde. Se arrodilló y colocó la carta sobre la lápida. «Mamá, pensé que algún día entendería por qué te fuiste, pero ahora sé que no se trata de entender, sino de continuar». Respiró hondo. «Encontré el amor, no perfecto, pero real. Encontré justicia, y aunque perdí muchas cosas, me encontré a mí». Se levantó, y por primera vez no lloró, sonrió. De regreso al café, Catalina encontró a Matías revisando el nuevo sistema de pedidos, mientras 2 jóvenes atendían a una pareja mayor sentada junto a la chimenea. «¿Cómo estuvo la visita?», preguntó él, sin apartar la vista del monitor. «En paz», respondió ella, colgando su abrigo. «¿Y tú, contratando más empleados?».
Alguien tiene que hacer el trabajo duro, mientras la dueña se pasea por cementerios poéticos. Catalina rió y se acercó para abrazarlo por detrás. Oye, ¿qué te parecería inaugurar la sala de lectura en enero? Con libros, café y presentaciones musicales. Me parece que te estás adelantando demasiado. Eso es un no, eso es un sí, contigo lo que sea. Meses después, el café se convirtió en un punto de encuentro. No solo por el café que era exquisito ni por los vinos que comenzaron a producir a pequeña escala, era por la calidez, por la historia que flotaba en el aire. Catalina escribía un libro, una memoria ficticia así la llamaba, pero que no se alejaba tanto de lo que vivió. Se sentaba junto a la ventana con su laptop mientras Matías cocinaba o recibía a los proveedores. A veces no hablaban en horas, pero el silencio era cómodo, familiar, íntimo. Una noche, mientras cerraban el local, Matías la detuvo junto a la puerta. «Aún no me has respondido», dijo él. Catalina arqueó una ceja. «¿Responder qué?» «Aquello que te pregunté hace meses. Si querías construir algo conmigo». Ella lo miró. Afuera, la luna reflejaba la nieve. Adentro, el calor era tan real como la vida que compartían. «Creo que ya lo estamos haciendo». Matías sacó un pequeño estuche del bolsillo. Lo abrió. No había diamantes. Solo 2 alianzas de plata grabadas con una palabra, verdad, sin promesas de cuento, dijo él. Solo tú y yo. ¿Y esto? Catalina respiró hondo, y con una sonrisa que nacía del alma, respondió, sí. Tiempo después, frente al mismo espejo donde una vez se sintió invisible, Catalina ajustó un sencillo vestido marfil. No había música de orquesta, ni invitados ilustres. Solo ella, Matías, y un puñado de amigos verdaderos. Él la esperó, junto a un rosal en flor. Nunca creí en los milagros, dijo él mientras le tomaba las manos. Pero tú eres el más improbable de todos. Catalina sonrió, con lágrimas contenidas. Yo tampoco creía en los finales felices, hasta que dejé de buscar perfección y empecé a abrazar la verdad. Y ahí, entre los restos del pasado y el perfume de un nuevo comienzo, Catalina Jiang y Matías Mu sellaron su historia. No como víctimas, no como villanos, sino como 2 almas que, a pesar de todo, eligieron amarse libres.